Hola, saludos, bienvenidos a mi canal una vez más. En esta oportunidad les quiero quiero desarrollar un video sobre el factor de caída, un concepto muy implementado dentro de lo que son los trabajos de altura. Espero les sea de mucha utilidad y nos vemos en el desarrollo de este contenido. Lo primero que tenemos que tratar de entender teóricamente qué es el factor de caída. Es un número que va a ser el resultado entre la altura de la caída que sufre esa persona dentro de un sistema de protección contra caídas en altura y la cuerda o la longitud de la cuerda o elemento de amarre o equipo de amarre que está implementando dentro del sistema que está usando y que contribuye a detener la caída. Entonces, esa división va a dar un número. Ese número se dice que es adimensional porque no corresponde a ninguna unidad de medida. Si da 1, no es un metro, ni es un kilonewton, ni es un metro por segundo. No es ninguna unidad de medida. Por eso se dice que es adimensional. Es una fórmula matemática y que tiene mucha influencia también matemáticamente en otra fórmula que es la fórmula de la fuerza de choque. La fuerza de choque entonces va a estar relacionada mayor o menor en cuanto el número que dé en el factor de caída. Entonces juega un papel fundamental si yo tengo un factor de caída determinado en que tenga mayor o menor fuerza de choque dentro del sistema. Desde el punto de vista práctico, ese es el punto al que se quiere llegar. Entender que yo me puedo conectar de una o de otra manera, que sea capaz de visualizar cómo es que yo voy a trabajar o de ver cómo estoy trabajando ya cuando estoy en el sitio y que yo puedo tener un factor de caída 1, 2, 0 y que eso puede ser grave o muy grave. Entonces, lo que busca desde el punto de vista práctico esta explicación es que nosotros podamos comprender qué tan grave puede ser un factor de caída determinado dentro de un sistema de protección contra caídas en altura. Veamos ahora cómo es que vamos a obtener los números del factor de caída. Como dije anteriormente, es la altura de la caída entre la longitud de la cuerda o equipo o elemento de amarre que esté implementando dentro de un sistema de protección contra caídas. Y vamos a utilizar como ejemplo este equipo de amarre, este elemento, perdón, de amarre que tengo en este momento. Y vamos a conectarlo, ¿sí? Yo he decidido trabajar en un punto determinado en el que tengo, mi situación de trabajo es que tengo un dispositivo de anclaje o un punto de anclaje fiable por arriba de mi elemento de enganche. Esto es muy importante comprenderlo, porque las explicaciones tradicionales nos dicen que si ese punto está por arriba de mi cabeza, pues eso es un factor de caída cero o es bueno. Pero eso va a depender de la longitud que tenga yo de cuerda. Puede ser 0 o puede ser 0.5 o 0.6 y se puede ir alejando de 0. De hecho, entre más largo tenga yo la cuerda. Veamos cómo funciona. Si yo digo que tengo ese punto de anclaje por arriba de mi elemento de enganche, tiene que estar lo suficientemente arriba como para que él pueda estar completamente extendido. Le vamos a dar una unidad o un número a este elemento de amarre que tengo. Hay 1 metro desde mi elemento de enganche anticaída, en este caso es pectoral, pudiese estar conectado a nivel dorsal, y hay 1 metro de distancia desde donde yo inicio mi conexión a donde me conecto al punto de anclaje que es seleccionado. Eso vendría siendo la longitud de la cuerda que estoy implementando, que es 1, o sea, 1 metro. ¿Cuánto cae la persona si en esta situación de trabajo llegase a materializarse la caída? Pues si yo esto lo tengo completamente extendido y resbalo inmediatamente o caigo inmediatamente, el elemento de amarre se va a tensionar y va inmediatamente a detener la caída. Puedo estar cayendo algo que es insignificante y que no significa nada para el sistema. Entonces, cuando yo me pregunto cuánto ha caído el trabajador
ha caído 0 metros. Si yo divido 0 entre 1 aplicando la fórmula, voy a obtener que el factor de caída es 0. Si lo veo en la parte práctica, lo primero que tengo que considerar es que el equipo que yo estoy utilizando, el dispositivo, el componente que estoy utilizando para conectarme desde el anclaje a mi elemento de enganche esté completamente extendido. Y eso puede estar por arriba de la cabeza como puede estar a la altura de mi cabeza. Pero el requisito principal es que, por ejemplo, siempre esté por encima de mi elemento de enganche anticaídas del arnés. Aquí yo sigo estando en un factor de caída 0, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo completamente extendido mi elemento de amarre, que es más corto que el anterior ejemplo, pero está ahora a la altura de mi cabeza, no por arriba, pero está por arriba, sigue estando por arriba de mi elemento de enganche anticaída. Eso es lo primero que yo tengo que visualizar. Entonces, vamos a llevarlo a la posición inicial. Esto sería, de forma genérica, un factor de caída que es 0. Otro aspecto fundamental cuando se tiene en consideración el factor de caída y sobre todo cuando hacemos los cálculos de fuerzas de choque es que la caída sea una caída libre, o sea, no es un impulso que el trabajador hace, cayó y cayó en la vertical, eso es una caída libre. No hizo el trabajador una caída en péndulo. No está alejado, eso no haría o no sería considerado dentro de la terminología de factor de caída, la caída que se hace en péndulo, porque no se generan fuerzas tales, es una caída en vertical. Entonces, esto es factor de caída 0. Veamos ahora el factor de caída 1. Bueno, para el factor de caída 1, vamos a seguir utilizando el mismo ejemplo. Tengo un equipo de amarre, un elemento de amarre que tiene igual 1 metro de longitud. Tiene 1 metro de longitud. Pero ahora cuando me conecto, yo no me conecto arriba como el ejemplo anterior. Y la extensión no está del todo de ese equipo de amarre, de ese elemento de amarre. Sino que la relación de altura referencial es que mi punto A, lo vamos a llamar así, mi punto A, y el dispositivo de anclaje al cual yo me conecto están a la misma altura. Por lo tanto, está haciendo un seno bastante pronunciado y a la mitad de lo que mide ese equipo o elemento de amarre o esa cuerda. Veámoslo así. Este es el dispositivo de anclaje que estoy implementando, al cual me he conectado. Y ahora yo voy a dibujar aquí el punto A porque está a la misma altura y vamos a asumirlo de que estamos completamente vertical para entenderlo de que cuando hacemos estas visualizaciones y cuando se hacen los cálculos se considera una caída libre como tal. Este es el punto A al cual yo estoy conectado al arnés. Yo tengo un elemento de amarre que tiene una longitud de 1 metro y estoy conectado y se forma este seno. ¿Qué quiere decir esto? Que desde este seno al punto de anclaje seleccionado hay 0.5 metros y desde este seno al punto A hay 0.5 metros. Cuando la persona sufre la caída libre, ¿sí?, esa persona recorre, o ese punto A, que es lo que quiero que visualice, ese punto A recorre desde esa altura a la que está hasta llegar al seno, esos primeros 50 centímetros, o sea, 0.5. Y continúa bajando hasta llegar a su longitud completa, a la longitud de ¿qué? De ese elemento de amarre que está implementando. Y entonces el punto A se ha desplazado verticalmente desde el elemento, desde el dispositivo de anclaje seleccionado hasta el vacío, hasta la vertical, completamente abajo. ¿Cuánto se ha desplazado? Se ha desplazado los primeros 50 centímetros de aquí a aquí y otros 50 centímetros hasta acá. Quiere decir que la persona ha caído 1 metro. Entonces, tiene un equipo o elemento de amarre de 1 metro. Y si yo pregunto cuánto cayó, esa persona cayó
1 metro también. Y cuando aplico la fórmula, el factor de caída acá es 1. Eso es factor de caída 1. Fíjense ustedes que, nuevamente lo repito como en el anterior ejemplo, es la altura de donde yo me conecto, es en relación a mi elemento de enganche anticaídas del arnés, que puede ser pectoral, puede ser dorsal, y que también es conocido como el punto A. Normalmente le decimos así para cuando enseñamos estas cosas. Entonces, es esa relación, cómo yo me conecto, y también la otra relación es que esté completamente extendido o que tenga un ligero seno ese equipo que estoy utilizando. De acuerdo a eso, el factor de caída va a ser modificado el número. Veamos ahora la siguiente situación de trabajo. Sigo utilizando una longitud de mi elemento de amarre de 1 metro. Sigue siendo 1 metro, la medida referencial que estoy utilizando en mi ejemplo. Pero ahora, ¿cuánto ha caído el trabajador? Como he mencionado ya anteriormente, va a depender a dónde me he conectado como tal, en dónde está mi dispositivo de anclaje en relación a mi punto A del arnés. En este caso, si al principio, en el primer ejemplo, factor 0, yo estoy completamente extendido el equipo de amarre que estoy implementando y está por arriba de mi elemento de enganche anticaídas del arnés. Ahora es lo mismo, pero abajo, que no necesariamente quiere decir que está a mis pies o está por debajo de mis pies. Puede estar a 1 metro y eso no llega a mis pies, por ejemplo. Entonces yo lo voy a conectar. Cuando yo tengo por debajo de mi punto A el equipo de amarre que estoy utilizando, que es de 1 metro, o mi elemento de amarre que es de 1 metro, entonces yo voy a hacerme la pregunta, en esta situación, para resolver la fórmula, ¿cuánto cae el trabajador? El trabajador entonces va a caer el doble. ¿Por qué va a caer el doble de lo que mide ese elemento de amarre que está utilizando? Vamos a dibujar que este es el dispositivo de anclaje que estoy utilizando. Y este que está aquí arriba es el punto A y lo vamos a relacionar de una forma bastante vertical, nuevamente porque estos términos acuñan una caída libre. Y la caída libre se hace sin impulso y verticalmente. Entonces, ¿cuánto mide su elemento de amarre que está implementando? Mide 1 metro. Este punto A donde yo estoy conectado del arnés, cuando yo sufro la caída, cuando el trabajador sufre la caída, ¿cuánto cae realmente el trabajador? Pues el punto A en la vertical empieza a desplazarse y recorre 1 metro de distancia, lo que mide su equipo de amarre. Y luego va a continuar porque sigue bajando al vacío hasta que la caída se detiene. Y entonces el punto A se ha desplazado un total de 1 metro hasta aquí y 1 metro más hasta acá. 2 metros. Entonces, ¿cuánto ha caído el trabajador? El trabajador con un elemento de amarre de 1 metro y dispuesto en esta configuración de trabajo donde su elemento de amarre está completamente extendido y conectado por debajo de su punto A, entonces ha caído el doble de lo que mide su elemento de amarre. ¿Cuánto ha caído? 2 metros. ¿Sí? Cuando yo divido 2 entre 1, eso es 2. Entonces yo tengo un factor de caída 2. Aquí es muy importante entonces hasta este número reflexionar lo que significa estos factores de caída. Entre más alto es el número del factor de caída, ese número me va a decir que el sistema va a estar cargado de más fuerza de choque. Cuando la caída por fin se detiene, entre más he caído, más fuerza de choque tiene el sistema. Por lo tanto, pueden ocurrir varias cosas. Una falla estructural de donde yo estoy conectado, una falla del dispositivo o los dispositivos que forman como componentes el sistema que estoy implementando, o puede suceder que no falle nada, que sea tan elevada la fuerza de choque que se genera que me va a producir a mí entonces daños
a pesar de que mi cuerpo tiene márgenes de elasticidad, tiene algunas cosas que se consideran, por ejemplo, en las fórmulas. También es cierto que internamente puedo sufrir desprendimiento de órganos, por ejemplo, que pueden causar hemorragia severa y por ende la muerte. Entonces, es grave cuando yo no soy consciente del factor de caída. O sea, cuando yo tengo una condición de trabajo porque estoy en un sitio donde mi único punto de anclaje para conectarme está completamente por debajo de mi punto A y mi equipo con el que me estoy conectando a ese punto está completamente extendido. Eso es entonces un factor 2 y tengo que estar muy atento y alerta de ello. Quiere decir que yo voy a caer el doble de lo que mide esto. Pero también me dice que debo de visualizarlo, porque eso sería una condición de trabajo que no estaría muy adecuada, pero a veces hay situaciones en las que no hay otra opción. Pero también está la posición del trabajador en la que tiene muchos sitios donde conectarse, pero por costumbre se conecta abajo. Y no es consciente exactamente de esto. Entonces yo en todo momento voy a buscar conectarme en factor de caída 0. Vuelvo y repito y quiero hacer especial énfasis. Factor de caída es un número referencial que me dice la gravedad de la caída. Y que otro aspecto fundamental es que el factor de caída es tomado como referencia en la fórmula de fuerzas de choque. Entre más grande es el número de factor de caída, más fuerza de choque se produce. También otro aspecto que el factor de caída se toma en cuenta en una caída libre, o sea, una caída vertical, sin impulso, partiendo desde el cuerpo en estado de reposo, o sea, una caída accidental. Veamos ahora lo que sucede cuando tenemos una variable en la longitud de la cuerda. Vamos a asumir que tenemos una situación de trabajo donde el técnico tiene que desplazarse por una estructura y han decidido hacer este movimiento en la vertical utilizando un seguro en la parte baja con la cuerda que es regulable de la cuerda y va avanzando y va montando ciertos anclajes a medida que va subiendo. De esta manera, en el primer tramo, el trabajador recorre 4 metros, otros 4 metros en el segundo tramo, otros 4 metros en este tercer tramo y luego de esos 12 metros en total que ha recorrido desde aquí a aquí, cada tramo de 4 metros, el trabajador avanza y 2 metros por arriba, aquí ya hay 12, él sufre la caída. Por lo tanto, se va al vacío en caída libre y cae 2 metros por abajo. En total, ha caído 4 metros. En este punto, el trabajador ha utilizado una mayor cantidad de cuerda. No está trabajando con un equipo de amarre, ¿sí?, que tiene una medida fija máxima. Entonces, cuando aplicamos la fórmula y decimos cuántos metros de cuerda ha utilizado el trabajador, ha utilizado un total de 14 metros. 14 metros. ¿Y cuánto ha caído el trabajador? Ha caído 4 metros. Fíjense ustedes que ha caído 4 metros. Es una caída considerable, 4 metros. Pero al utilizar más cantidad de metros de cuerda, si dividimos 4 entre 14, eso nos va a dar 0.28. Vamos a tener 0,28. ¿Qué quiere decir? Es un factor de caída próximo a 0, por lo tanto no representa una fuerza de choque excesiva para el sistema, para la cuerda o para el trabajador. Habrán otros aspectos en mi ejemplo a considerar en cuanto a seguridad, como el péndulo, la fuerza con la que llega la estructura, en fin. Pero en cuanto al sistema y el factor de caída, podemos ver que entre más longitud de cuerda tenemos, pues vamos a tener un factor de caída mucho menor.
Desde el punto de vista, si lo vemos ya práctico, pudiésemos decir que eso es debido a que la cuerda tiene una mayor longitud, por lo tanto influye más en la capacidad de absorber la energía. Y esta energía va a ser absorbida más o menos de acuerdo, como ya hemos visto, a la longitud, pero también de acuerdo al tipo de cuerda. En las cuerdas que nosotros utilizamos en trabajo de altura, utilizamos cuerdas semiestáticas tipo A que tienen un bajo coeficiente de elongación, sin embargo tienen elongación. Y las cuerdas dinámicas tienen mayor coeficiente de elongación, por lo tanto tienen mayor capacidad de absorción de energía. Así también es como se pudiese explicar el factor de caída en el ámbito de la escalada. Es un ejemplo muy clásico también de explicarlo. Entonces, aquí hemos visto que la longitud de la cuerda influye en el factor de caída. Y es este ejemplo es el que más se aproxima al verdadero uso del factor de caída. El factor de caída se usa realmente desde el punto de vista teórico y práctico, más en el uso de una cuerda que a un equipo que tenga un absorbedor de energía o que sea un retráctil, en fin. Veamos este otro ejemplo de cómo pudiésemos superar el factor de caída 2. He dibujado acá una torre de telecomunicaciones, por ejemplo, que utiliza estructuras metálicas con perfiles angulares de 90 y está dispuesta de esta manera. Esto es una de sus patas y lo he hecho de esta manera para más o menos demostrar el movimiento. Digamos que cada pata está a 4 metros de separación y el trabajador decide ir subiendo por esa estructura asegurándose a una de sus patas como tal. Mientras avanza va subiendo y va subiendo. Pues bueno, el trabajador tiene un equipo que puede ser un absorbedor de energía con doble elemento de amarre, conectado con un gancho de gran apertura a esa pata y bueno, va subiendo con sus dos ganchos, pasa uno, pasa el otro y bueno, recorre cierta distancia. Pero llega a un punto en el que está en el punto más alto entre uno y el otro y él está por arriba. Imagínense por un instante que su punto A está acá. Este es su punto A. Este es su punto A. Y de aquí a aquí ya tiene, o de aquí a aquí, vamos a verlo de esta manera, aquí mejor. Este es su punto A, de aquí a aquí, tiene un metro, ya tiene un metro. Quiere decir que él al estar un metro por arriba y va a intentar pasarse, porque él llegó y se paró acá y está completamente parado en la estructura y ahora va a pasar su gancho para arriba. Y antes de pasar su primer gancho para arriba, o su primer conector para arriba, él sufre la caída. Él se va a desplazar, su punto A va a llegar hasta acá y va a correr un metro, que es lo que mide o es a la altura a la que estaba su punto A. Y dijimos que de aquí a aquí hay otros 4 metros. Entonces el trabajador desde allá arriba cae su primer metro porque está por arriba del punto donde estaba parado, un metro, llega y recorre 4 metros más y se va a la vertical un metro más, que es lo que mide su equipo de amarre como tal. Entonces esto es un metro más abajo. ¿Cuánto ha utilizado de cuerda o cuánto ha utilizado en su elemento de amarre? Un metro. Pero ¿cuánto ha caído el trabajador? El trabajador ha caído 1, 4, 5 y una 6. Ha caído 6 metros. Entonces el factor de caída es igual a la altura de la caída entre la longitud de la cuerda. Esto es igual a 6. Porque 6 metros que ha caído él, entre 1 es 6. Entonces tiene un factor de caída 6. Y esto es muy importante analizarlo. Esta situación se da también en el montaje de andamios, de algunos tipos de andamios.
Y en algunos otros trabajos, el arte y espectáculo, también se dan situaciones de este tipo en la que a veces se llega a puntos donde no tengo dónde más asegurarme y son estructuras tubulares por debajo y no hay una horizontal sino vertical y me aseguro a la vertical y no a la horizontal, que pudiese evitar que caiga más. Entonces yo termino asegurándome en la vertical de esa estructura tubular. Al caer más energía como tal acumula el cuerpo, más energía cinética debido a más tiempo en movimiento en la caída. Por lo tanto, la fuerza de choque va a ser excesiva. Y puede ser que no falle nada, puede ser que esto sea tan fuerte o la fuerza sea tal que no llegue a romper y que tenga un absorbedor de energía. Bueno, pero si yo no tuve un absorbedor de energía, yo no se tuvo la capacidad de disipar de alguna manera la energía, el factor de caída es tanto que las fuerzas de choque son tan elevadas que incluso cuando no fallara algo y llegue directamente al suelo, me puede suceder daños internos a mí como un desprendimiento de órgano, causarme una hemorragia y la muerte. Eso vendría siendo factores de caída 0, 1 y 2. ¿Puede darse mayor a 2? Sí, puede ser 3, puede ser 4 y más. Vamos a pintar esto con una carita feliz, ¿sí? Así me explica mi hija las cosas, me dice yo estoy feliz. Allí, factor de caída 0, carita feliz. Yo resbalo, caigo ligeramente, por lo tanto no se generan fuerzas de choque tales que puedan dañarme a mí o al sistema que estoy implementando. Factor de caída 1, una carita que no es brava ni es feliz, así como que seria. Cuidado. Factor de caída 2, vamos a pintarlo con una carita de molesto porque esto ya es medio complicado y aparte de eso vamos a tener especial cuidado con que esto es peligroso, puede haber peligros asociados a la utilización de ciertos componentes dentro de un sistema de protección contra caída en altura, porque cada uno de estos componentes o dispositivos que el fabricante ha hecho pasar por una norma y el fabricante ha testado, el fabricante va a decir hasta qué factor de caída pudiese utilizarlo y si se puede utilizar dentro de un sistema anticaída, por ejemplo, o se puede utilizar dentro de cualquiera de los 5 sistemas de protección contra caídas en altura descrito en la N363. 3, bueno, 3 es por encima de 2, ya voy a pintar aquí a ver si me sale una calavera. Esto es peligroso, puede significar la muerte, ¿sí? Puede significar la muerte, completamente desaconsejado, ¿sí? Voy a tener especial cuidado porque puede ser catastrófico, puede ocurrir la muerte de una persona, de hecho ha ocurrido superando factores de caída 2. Bueno, espero les sea de mucha utilidad este contenido y compártanlo si pueden. Cualquier duda, ¿sí? O acotación, pueden escribirlo, pueden comentarlo, pueden compartir en cualquier parte de este video. Que Dios les bendiga y que sea de buen provecho este contenido.